Saludos cordiales. Vamos a entrar a ver el modernismo. Eh, es una corriente literaria que, como ustedes se habrán dado cuenta, desde literatura 2 vamos como una secuencia. Primero la época clásica y la Edad Media, después la época moderna que se toma desde el Renacimiento y vamos a pasar ya a la posmodernidad. En cuanto a la literatura, después del realismo y el naturalismo, sigue el modernismo. El modernismo es como su palabra lo menciona, es una estructura de corriente totalmente diferente y rechaza desde sus bases la concepción que se tiene del realismo y el naturalismo. Recuerden que el naturalismo y el realismo son corrientes muy pequeñas que duraron muy poco tiempo. Yo creo que porque la gente definitivamente no quiere enfrentarse a la realidad. Sí, de por sí la literatura para mí y para muchos es como un escape, como que de la realidad, como que para que te la presenten otra vez, pues como que es difícil. El modernismo es una corriente que surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, eh, y va a ser una corriente meramente latinoamericana. O sea que por primera vez vamos a exportar una corriente literaria a Europa. Eh, Aquí más o menos voy a estructurar las cosas más importantes que se tiene que hablar sobre la corriente en sí. Como ya lo dije, es del siglo XIX al siglo XX. ¿Y por qué se da? El modernismo es como la contracultura de la revolución industrial. Hagan de cuenta que por mucho tiempo Europa se modernizó demasiado o se civilizó, entre comillas, demasiado y vino la revolución industrial en donde las máquinas hacían el trabajo de más de una persona, en donde las condiciones, en donde las ciudades ya eran los centros de la sociedad, de la cultura, de la literatura, de la economía. Y esto conllevó también a tener grandes vicios. Desde el romanticismo se empezó a idealizar la cuestión de la naturaleza. Un ejemplo de lo que digo es las novelas de Jane Austen de Orgullo y Prejuicio, Emma o Persuasión. Tiene más, pero esas por lo menos me quedo. Siempre los protagonistas mencionan que la vida en el campo es mejor, que uno es más tranquilo, que la naturaleza revitaliza. Bueno, se tiende ya a idealizar a la naturaleza, a buscar el Edén perdido, en donde el hombre se pueda convertir en una especie de Adán, de nuevo, para escapar de los ruidos de la ciudad, las complicaciones de esta, la contaminación que ya estaba siendo un problema. Realmente, a pesar de que yo creo que Europa siempre ha tenido muchos problemas en cuanto a la contaminación, porque nunca hubo un drenaje adecuado, porque no hubo una sanidad igual adecuada. Recuerden las palabras cuando se describe el olor de la reina Isabel la católica, que muere en santidad, y morir en santidad era una señora que no se había bañado, bueno, que solamente se había bañado 2 veces en la vida. Ese es su olor a santidad. Entonces, no era
yo me imagino que no es tan agradable vivir en la ciudad porque trae muchas complicaciones a la salud. Entonces empiezan a idealizar la naturaleza, se inspiran en ella para hacer arte. Mencionan que el propósito del modernismo es conectar el arte con la naturaleza. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo el cuadro del beso. El beso es una obra que predomina mucho lo que es el dorado. Es una obra muy rica en textura y y sin embargo es una obra muy sensual, muy que habla de amor. Vean el beso y vean lo que no es solamente un acto amoroso, sino también un acto sensual. Están en la cama, los dos amantes están recostados, ella está inclinada en él y por lo tanto estamos hablando de una posición bastante comprometedora. No es solo el beso de amor, sino también un amor sensual. Y esto es importante para los modernistas. Las texturas, llámese, también llaman mucho la atención porque se puede percibir el cuadro por medio de los sentidos. ¿A qué me refiero? Visualmente predomina mucho el color dorado, pero las texturas hablan como de algo ríspido, algo rasposo, algo como turbulento. Y no sé, pero cuando veo la obra, incluso huelo algo limpio, fresco, aromático, como a rosas, como algo perfume que seduce. El modernismo tiende mucho a estimular los sentidos, y lo vamos a ver después. Bueno, las características que predominan en el modernismo es la ruptura de reglas y lo considerado tradicional. Eh, Acuérdense que el realismo es la presentación cruda o la sátira de la realidad. Eh, y siempre se va a pelear o estar en contraposición sobre el carácter religioso y político de la sociedad. Surge una nueva ideología y un estilo que rompe el realismo, como ya lo mencioné, y la creencia que la verdad es relativa y no existe una verdad absoluta. Para los modernistas empieza la subjetividad. Eh, Ustedes pueden acordarse de, por ejemplo, de los barrocos, ¿no? Quevedo, Góngora, que sus poemas eran estructuralmente correctos, precisos, cargados de metáforas. eh, Hasta un punto, podríamos decir, pesados, ¿no? El modernismo le quita toda esta fastuosidad al lenguaje, a la representación de las figuras retóricas. Entonces el modernismo como que aligera mucho la carga de lo institucional. Si de por sí en el romanticismo rompe con la institución, el modernismo definitivamente la anula. La exacerbación del individuo y su fuerza interior que influenció al movimiento subjetivista, impresionista, expresionista y surrealista. Cuando veamos las corrientes que surgieron en 1917, las corrientes literarias, los ismos se le llaman, el dadaísmo, realismo, impresionismo, subjetismo y ultraísmo, se le llaman los hijos del ismo, realmente vemos que el modernismo es precursor para que se dé estos movimientos.
Aquí el modernismo está cancelando el arte en serie. Bueno, porque si ustedes ven la piedad de Miguel Ángel, Miguel Ángel no crea solo una piedad, crea varias piedades, o sea, tiene varias representaciones sobre esta figura de la Madre de Dios con Dios desmayado. Bueno, eh, para el modernismo eso es impensable. El modernismo tiende a la individualidad, no a la colectividad, no. Y que algo original, siempre aunado con la naturaleza y a los sentidos. Que esto conlleva romper las reglas de la burguesía. La burguesía es una bueno, es una corriente que se instaura en el Renacimiento y que pone de cabeza a Europa en cuanto al feudalismo. La burguesía es lo que sustituye y empieza el modernismo a romper estas reglas, tanto económicas como filosóficas, etcétera, de la burguesía. Eh, Se basa mucho en la sonoridad del lenguaje, cómo suena. Si hablamos hace rato del barroco con Góngora y Quevedo, aquí en la cuestión de la sonoridad es importante, también como los barrocos. Lo que lleva a crear poesía y se centra más el modernismo en poesía, pero una poesía, vaya, muy sonora, muy retacada de piedras preciosas, cargado de elementos decorativos muy llamativos como piedras preciosas, como oro, plata, todos estos elementos. Y bueno, eh, cuando hablamos de una corriente, siempre tendemos a como etiquetarlo, ¿no? O sea, tú eres modernista, tienes que cumplir con estos requisitos. El modernismo no fue así. Inspiró una comunidad de escritores que tenían las mismas inquietudes, las mismas ambiciones, pero no los unificó, los impulsó a que ellos siguieran sus propios deseos y que hicieran su propia forma de escritura. No fue una cuestión como el barroco, que a fuerzas tenía que escribir como Góngora Quevedo, porque si no estabas fuera del círculo de escritores. No, aquí se impulsaba a ser más uno mismo, a la individualidad de los poetas y de los escritores, de la literatura en sí como tal. Aquí se va a exaltar mucho el amor erótico eh, versus el amor romántico. No es lo mismo, señores. No es lo mismo el amor erótico que el amor romántico. El amor romántico, como lo veían los románticos, era un amor prácticamente imposible. Y el amor erótico era ese amor que incita a los sentidos. El amor romántico, entre más nostalgia se tenía por el ser amado, era más venerado y más legítimo. Recuerden María de Isaac, o sea, se la pasa toda la novela llorando porque María se muere y nunca le da un beso, o sea, te la pasas leyendo todo el libro de que se muere por María y que María es la representación misma de la santidad y bla, 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 para que al último momento la triste María se muera. O sea, ¿qué caso tiene estar leyendo como 70 páginas las virtudes de María si ni siquiera le logra agarrar un dedito o un besito? No,
Sí, ese es el amor romántico. Acuérdense, por ejemplo, también podríamos decirlo de la Divina Comedia con Dante Alighieri, que, que Dante hace todo ese viaje hacia el infierno y el purgatorio para llegar al cielo para ver a Beatriz, su amante. Ojo, cuando hablo de amante, hablo de dos personas que se aman, no el amante que comúnmente se habla hoy en día, que es la tercera en discordia. Cuando Dante va al cielo para ver a Beatriz, ese es un amor romántico. ¿Por qué? Porque atraviesa varios sacrificios para verla, porque no es un amor que inmiscuye al cuerpo, sino más bien es un amor de almas o una comunión de almas. Y el modernismo apuesta a un amor erótico en donde el cuerpo sí está implicado, obviamente, a exaltar los sentidos, ¿no? Vemos aquí una foto de un hombre acercándose a una mujer muy apasionadamente, besándole el cuello, o sea, obvio, el que haya sentido o haya vivido, mejor dicho, esa escena de la foto, sabe que todo el cuerpo se le eriza y empieza a sudar y empieza a dilatarse las pupilas y el tacto es más suave, es más intenso, o sea, todo eso conlleva una exaltación de los sentidos. A eso le apuestan los modernos. Es un producto 100% latino y esto se conlleva por la independencia de Latinoamérica. El siglo XIX es un siglo caótico en cuanto a guerra, independencia en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, es un producto o una corriente que primero pasa a España, porque pues obviamente Latinoamérica habla español, por lo tanto, primero su conducto, su entrada a Europa tiene que ser España y de España se pasa a Europa. Y en Europa lo reciben muy bien esta corriente literaria y se exporta y se le agrega otras variantes. Las ciudades se vuelven cosmopolitas. ¿Por qué? ¿Qué es cosmopolita? Se dice que la ciudad más cosmopolita del mundo es Nueva York. Nueva York es una ciudad que tiene de todos los sabores, colores, lenguas de todo el mundo, o sea, personas de todo el mundo. Eso es ser cosmopolita. Es cuando la apertura del mundo se abre, pero también incluido el pasado. Las lenguas indígenas, la cultura de las tradiciones orales, por ejemplo, en el caso de México, las lenguas originarias, las leyendas, los mitos, todo eso va a contribuir que el modernismo tenga esta predisposición a lo cosmopolita, a lo diferente, a lo original. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, en el romanticismo. En el romanticismo también se le tiende a las lenguas originarias, a los mitos, las leyendas. Ojalá que se acuerden del Clis de Sol, en donde está un señor, un indígena, diciendo, yo tengo dos gemelitas gatas, ¿no? Gatas o rubias. ¿Por qué? Porque mi mujer cuando estaba embarazada salió y vio el eclipse de sol, o sea, el eclipse solar, y por lo tanto salieron rubias. Y cuando le dicen, ¿y usted cómo sabe que fue eso lo que influyó para que sus hijas salieron rubias? Y le dice, ay, es que un francés que vino a construir la iglesia de mi pueblo me lo dijo.
Entonces, obviamente, pues el señor fue timado y las hijas gatas eran del señor francés, que la señora le ponía los cuernos. Este, eso es una concepción romántica. No, en el modernismo es como sí hacerlo palpable, importante, pero no ridiculizarlo, no llevarlo hacia lo vulgar en términos de lo común, sino exalzarlo como, yo vengo de aquí y esto me va a impulsar para llegar más allá de mis deficiencias. Es como un nacionalismo, se empieza a dar y fortalecer el nacionalismo. Hagan de cuenta que el nacionalismo se empieza a crear en el romanticismo y en el modernismo se afianza. La reacción contra la modernidad y el progreso. Los modernistas no están tan de acuerdo con la revolución industrial, entonces van a haber muchos manifiestos en contra de ella y bueno, incluso desde esta época sí ya se vislumbraba un cambio climático, una falta de alimentos, se veía venir lo que era la globalización, no, lo que era los cambios, estos que estamos surgiendo, tan drásticos en las temperaturas. Bueno, no es que lo previnieran, sino que sabían que si la humanidad crecía mucho, la tasa de la humanidad crecía mucho, pues obviamente en un tiempo futuro ya no iba a haber que comer, y que las ciudades no iban a poder sustentar tanto seres humanos. Entonces, todos esos problemas que ahorita estamos aquejándonos, pues ya los veían venir en esta época. También ven como con miedo a los Estados Unidos porque ven que es una potencia que está arrasando y que no solo arrasa, sino destruye, o sea, que consume y destruye todo. Por lo tanto, también no se fía mucho de los yanquis o de los vecinos del norte, perdón, y está viéndose una reestructuración en la economía, porque pues está surgiendo este imperio y por lo tanto se le tiene miedo también. Menciono que también la mirada nacionalista se refuerza y el carácter aristocrático, no como en el realismo, sino como algo sublime, algo bello, ¿no? La aristocracia como algo bello y útil. O sea, no me van a dejar mentir que el beso, la pintura del beso que vimos, es algo hermoso y es algo eh, que tiene clase, o sea, que tiene rasgos muy armónicos y que pertenece a un cierto sector. Eh, También va a resaltar mucho la búsqueda de las creencias. Ya de por sí, en el siglo XVI, yo le comentaba que hubo un cisma en la Iglesia Católica, en donde se divide la Iglesia entre protestantes y católicos. Bueno, aquí en este siglo, pues ya la Iglesia no tiene tanto poder como en otros tiempos. Pues ahorita, por ejemplo, pues creo que nadie va a la iglesia, de una cierta edad. Yo no voy a la iglesia y miren que nací de padres católicos muy fervientes. Sin embargo, bueno, ellos buscan sus propias deidades, sus propias creencias, su propia religión e incluso están dispuestos a crearlas. Por ejemplo, aquí tengo dos citas. La idea del pecado, la conciencia de la muerte, el saberse caído y desterrado en este mundo y en el otro, el verse como un ser contingente, en un mundo contingente, o sea,
que al final de cuentas no saben de dónde vienen, no saben a dónde van y empiezan a haber unas crisis existenciales bastante buenas. Esta nota, esta nota no cristiana, a veces anticristiana, pero teñida de una extraña religiosidad, era absolutamente nueva en la poesía hispánica. O sea, ellos no creían en Dios y era como una religión, se podría decir, que estaban en busca de nuevos significados y de nuevos conceptos. Recuerden, en el romanticismo se mata a Dios. Aquí se viene a buscar otro, otra religión, otra deidad, y muchos se apegan que el arte puede ser su religión. El diálogo entre la melancolía y la vitalidad, no como en el romanticismo, que, ay, sufro, sufro, pero miren cómo gozo por sufrir. No, aquí la melancolía sí es muy palpable, pero no como de tristeza, sino una melancolía como hasta jocosa. No sabría decirle, es como una antítesis, es una antítesis de conceptos. Pero, pues al final de cuentas, estamos hablando de personas que sí, sí pueden ser melancólicas, tristes, pero que al final de cuentas tienen cierta afición a la vida. O sea, la melancolía del romanticismo es el amor como a lo oscuro, a lo muerto, a lo no, a la nada. Y la melancolía del modernismo es como una melancolía hacia la vida, hacia la vitalidad, hacia el sol, hacia lo positivo. Yo sé que suena medio ridículo, ¿no? Incluso melancolía relacionada con sol, positivo y demás, pues sí, sí, así como lo estoy diciendo. Sensorialidad y sensualidad, es lo que le estaba mencionando, es una exacerbación de los sentidos y una sensualidad o sexualidad también. Explotación de las figuras retóricas, como es la literación, la exacerbación del ritmo, la sinestesia y del arte mayor, el alejandrino, todas estas eh, formas de escribir poesía en arte mayor se van a volver a poner de moda. La mitología viene otra vez, los temas como el amor, el erotismo, lo exótico, también los paisajes exóticos, alejados de las civilizaciones, van a ser muy recorridos. Los temas hispanos y los temas precolombinos también van a ser muy frecuentes. Bueno, nosotros vamos a tener varios escritores que van a estar presentes en esta corriente literaria, y entre los más destacados está Rubén Darío, porque él es el que pronuncia primero y se autonombra modernista, y se podría decir que el modernismo surge cuando publica Darío su poemario y cuentos que se llama Azul, así simplemente Azul. Amado Nervo, que es un escritor mexicano, tiene un hermoso poema que se llama En paz. Amo ese poema. Y José Martí, que es cubano, en La Niña de Guatemala. Voy a dejar ¿cómo se llama? Videos sobre En paz y La Niña de Guatemala. Vamos a leer cuentos de Rubén Darío, y eso vendría siendo lo significativo del modernismo. El modernismo no es una corriente que nos vamos a detener mucho porque es cortita, y realmente lo que nos va a dar más
de qué hablar y de qué tratar son sus descendientes, que van a ser las corrientes de los sismos. Surrealismo, ultraísmo, dadaísmo, etcétera, etcétera. Entonces, esto vendría siendo todo. Muchas gracias por su atención.